¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que estén muy bien, que se encuentren todos bien. Gracias a Dios, pues ya estamos aquí un lunes más a las 8 de la noche en el tiempo de México, ¿verdad? Que quiero enviar un saludo a toda la gente también de Colombia que sigue viéndonos. Hemos recibido también comentarios ya también de Canadá, de Ecuador, de Venezuela. Me da muchísimo gusto que estos estudios estén llegando hasta diferentes naciones. Nosotros, pues como el pueblo escogido por Dios, pues tenemos la gran comisión, ¿verdad?, de predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las personas que se arrepientan de los malos caminos, que puedan volverse a Jesucristo, por supuesto, que las religiones, pues, pueda mostrarse a la vida de cada persona que no son las que salvan, no son las que dan la vida eterna, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y todo esto pues a la luz de la Biblia y pues nos da muchísimo gusto que en diferentes países pues estén escuchando y viendo estos mensajes. Estoy seguro que va a ser de edificación, primeramente para el cuerpo de Cristo y después para aquellos pues que no le conocen. Pues seguimos obviamente esta noche con el tema de Satanás, ¿verdad? Con la serie especial que hicimos rápidamente durante 4 semanas, ya así de rápido. Han sido mensajes pues algo largos, han sido mensajes algo extensos. El de hoy no va a ser la excepción, puesto que es mi intención terminar con el tema de Satanás esta misma noche, porque también es mi intención continuar con la serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Vamos, me parece que más de 20 semanas, más de 20 conferencias ya, más de 20 clases, y todavía nos falta un largo camino por terminar esa serie. Sin embargo, pues por las razones que expliqué en el primer episodio de esta serie especial, pues fue necesario tomarla, ¿verdad? Y hoy pues vamos a intentar concluir, hoy vamos a tratar de dejar claro y justamente pues terminando con esta última parte, pues daré como una razón lógica de por qué se inició, ¿verdad? O sea, para poder entender lo que vamos a analizar hoy, pues tuvimos que tener un contexto y el contexto pues fueron los episodios anteriores. Entonces, pues aunque sé que fueron largos y fue muchísima información, pues nos va a ayudar a comprender justamente el tema de hoy, ¿verdad? Satanás es la causa directa de todos los pecados, pero más sin embargo, pues no es la única, ¿verdad? Lo vamos a ir analizando poco a poco y pues este estudio, como vimos en el episodio número 1, pues se dio por el estudio que nosotros tenemos también los martes como discípulos del pastor Jesse Bermúdez, y donde me dio el Señor pues esta inquietud, ¿verdad?, de compartirlo con la iglesia, entender más acerca de este ser, de esta persona, de Satanás, desde su creación hasta su origen, su caída, por supuesto, y su destino, que es lo que vamos a estar analizando hoy. Y todo esto se dio a raíz, como ya lo había explicado, pero quiero ahondar un poco, puesto que nosotros estamos estudiando la teología sistemática, sí, con diferentes autores y con diferentes sistemas, pero hay uno que es como nuestro sistema base. Y en este sistema base, pues, se hacen dos aseveraciones, pues que a mí no me habían dejado pues como tranquilo, ¿verdad? Y cuando a mí me tocó compartir con los demás discípulos justamente esta clase de teología sistemática, eh, pues platicando con ellos y debatiendo en el buen sentido de la palabra y de una forma constructiva, pues que lo que estábamos estudiando y que pertenece a un análisis, pues a lo mejor quiero pensar que no, en el sitio de internet que es donde estamos, quiero pensar que no se esmeraron a lo mejor por poner todo lo que el autor había estudiado acerca de Satanás, pues Schaffer pues, habla de dos puntos que a mí, en lo personal, a la luz de las escrituras, no porque yo piense, yo porque lo crea o porque a mí me parezca, sino porque a la luz de las escrituras no encuentro como mucho sentido lo que asevera. Sin embargo, tampoco puedo decir que está al 100% equivocado. Hay que entender, como les he dicho a lo largo de los 3 episodios anteriores y que les dije que en cada episodio lo íbamos a estar teniendo presente Deuteronomio 29:29, donde dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, ¿verdad? A Jehová, nuestro Dios, y que las reveladas, las que el Señor
en su soberanía decidió revelarnos, perdón, es para nuestra edificación y para que cumplimentemos todos sus mandamientos, es decir, con la intención de que obedezcamos, ¿verdad? Así que siempre tener presente Deuteronomio 29:29 para saber qué es lo que el Señor muestra en su palabra acerca de los temas. Quiero decirte a ti, pues que eres un estudioso también de teología, ya que sigues estos estudios y que pudieras llegar a hacerlo también de una forma más seria, no quiero decir que esto no lo sea, pero de una forma más adecuada, quizá con un orden pues ya escolarizado, quizá, pues el consejo que siempre he dado, ¿no? Que meternos más a la palabra del Señor, entenderla a profundidad, nos puede hacer darnos cuenta de que hay cosas que podemos, en las cuales podemos ahondar más. Y como te decía, en este libro de teología sistemática, que es uno de los libros más importantes dentro de la teología en la historia, pues se ha dado esta plática acerca de Satanás, que te repito, ahondando en la escritura, pues yo tengo algunas cosas que decir, y para poder decirlas, pues tuvimos que entender primero todo lo que era Satanás desde su creación, desde su origen. Y pues justamente la pregunta si es Satanás la causa directa de los pecados de cada persona, yo me atrevería a decir que sí, aunque Schaffer dice en su libro que no. Y por supuesto hay otra reflexión en la que dice que pues Satanás tiene como único anhelo construir y realizar la gran ambición, que es pues la de ser la autoridad máxima espiritual, lo cual yo creo que ya queda un poco contestado con el episodio anterior o anteriores, y en la cual pues tampoco estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero esto no significa pues que todos tengamos la verdad absoluta. Lo que vamos a hacer es un análisis para poder entender si tú estás o no de acuerdo. Ya me dirás ahí en tus comentarios si estás de acuerdo conmigo, con lo que dice Schaffer, y por sobre todas las cosas debemos de estar de acuerdo con lo que dice la Biblia, porque ahí sí ya no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Entonces, pues vamos a orar para empezar. Nos vamos a tardar, así que prepara tu café, tu lechita, tu atole, tu tamal, lo que tengas. La Biblia, por supuesto. Prepara también tu cuaderno de apuntes o donde gustes apuntar, porque sí va a estar un poquito largo y me voy a ir con calma, pues para poder entender absolutamente todo. Entonces, hoy es el último capítulo y vamos a responder estas interrogantes y vamos a entender pues que el reino de las tinieblas sigue teniendo una influencia, y vamos a terminar con una reflexión que, pues valga la redundancia, yo no había reflexionado, pero que escuché mientras estudiaba estos temas y que me dejó impactadísimo. Así que, pues ojalá que todos podamos estar de acuerdo y alineados a la voluntad y a la palabra del Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú y tu Espíritu Santo el que nos guíe, que seas tú, Señor, el que nos dé convencimiento de lo que tu palabra nos quiere revelar, que no pretendamos ser soberbios, Señor, ya que ese es el último ataque de Satanás, esa soberbia que no dejemos que se anide en nosotros, ¿verdad? Que lo que diga tu palabra, Señor, si nos ha quedado claro, sea lo que se anide en nuestro corazón y que sirva para la correcta edificación de tu cuerpo y de tu iglesia. Que lo demás, todo lo que podamos especular sin darlo por hecho, Señor, pues no lo hagamos como una verdad sin pruebas y sin sustento bíblico, sino solamente pues teorías, Padre, que pues en algún día en la eternidad tú nos has de revelar, Señor. Quita todo pensamiento de nuestra mente que evite que pensemos de forma correcta, que podamos analizar las cosas correctas, Señor. Todo espíritu que se quiera interponer a tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora te reprendemos y te echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo, puesto que nosotros estamos hablando la palabra de Dios, estamos del lado del Señor, estamos siendo iluminados y guiados por su Espíritu Santo, y todo espíritu que quiera traer distracción, que quiera traer miedo, pánico, Señor, se ha echado fuera en tu nombre poderoso, Padre, porque pues estos temas pueden ser delicados, pero no debemos de temer, porque todo lo podemos en ti que nos fortaleces, todo lo podemos en ti que eres nuestra bandera, nuestro estandarte y quien pelea y va delante de nosotros en estos caminos espirituales. Te damos gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Bueno, pues ahí váyanme poniendo cositas en los comentarios, etcétera, para saber tanto que en el Instagram como en el Facebook se escucha bien, ¿verdad? No quiero que vuelva a suceder, porque ya ha pasado, me parece que un par de veces que se corta la transmisión en el
en el Instagram o el audio o no sé, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y mañana se estrena a las 8, terminamos con la serie y nos vamos de regreso a Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Bueno, para empezar, pues vamos a tomar el texto que nos lleva a nosotros a reflexionar acerca de este estudio y lo quiero leer textual según lo que dice Schaffer en el primer tomo de Teología Sistemática y dice así. Que Satanás es la causa directa de los pecados de cada persona es una idea que no está en armonía con la verdad. Y va a dar 2 puntos, ¿verdad? Primero, porque en primer lugar el propósito principal de Satanás no es promover el pecado en el mundo. Él no tenía en un principio el intento de convertirse en un demonio, sino el de ser semejante al Altísimo. Y por supuesto está establecido, perdón, en Isaías 14:14. Él no tiene tanto el ánimo de destruir como el de construir y realizar su gran ambición de autoridad sobre este sistema mundial, en cuyo programa se incluye cultura, moralidad y religión. Yo creo que ya este texto, que te leeré una vez más en unos segundos, pues ya nos deja así como pensando, ¿verdad? Ya nos deja así como que vienen versículos a nuestra mente, vienen versículos a nuestra memoria, donde pues la Biblia pues habla como que muchas cosas que dicen todo lo contrario, ¿verdad? Y es por eso que nosotros tenemos que comprender que lo que está hablando Schaffer pues no está en concordancia con la palabra de Dios. Se puede entender, sí, porque debemos de comprender que si Satanás, como te decía en la publicidad, no es la causa directa de los pecados de cada persona, o más bien es la causa directa de los pecados de cada persona, pero tampoco es la única. Pero al no ser la única, entonces tendríamos que concluir que no puede ser él en específico. Al terminar este estudio nos vamos a dar cuenta que las otras dos, porque en realidad son tres la causa de los pecados de cada persona, nos vamos a dar cuenta que esas otras dos sí o sí tienen que ver pues con el reino de las tinieblas y tienen que ver con Satanás. Y porque tienen que ver con Satanás y porque tienen que ver con el reino de las tinieblas, entonces tendríamos que decir que Satanás sí es la causa directa de los pecados. Sin embargo, hay caminos que él toma que hacen que las otras dos causas también se mencionen por sobre todo en el libro de Santiago como vamos a analizar, pero que finalmente no pueden partir ni de Dios ni de nosotros mismos, sino de la maldad pura que es Satanás. Entonces dice así, te lo voy a leer una vez más. Dice, Satanás es la causa directa de los pecados de cada persona, pero esta idea no está en armonía con la verdad. Esto es lo que dice Schaffer, que eso no es verdad, porque en primer lugar, el propósito principal de Satanás no es promover el pecado en el mundo. Él no tenía en un principio el intento de convertirse en un demonio, sino el de ser semejante al Altísimo, Isaías 14:14. Él no tiene tanto el ánimo de destruir como el de construir y realizar su gran ambición de autoridad sobre este sistema mundial, en cuyo programa se incluye la cultura, la moralidad y la religión. Bueno, vamos parte por parte, ¿verdad? Hay mucho que decir al respecto, sin embargo, creo que lo más sobresaliente son estas primeras reflexiones que tenemos, donde dice que el propósito principal de Satanás no es promover el pecado en el mundo. Y como hemos visto en muchos de los episodios, tanto en la serie de Tesalonicenses, en los mensajes especiales, cuando hemos visto, por supuesto, el inicio ya no es tanto el inicio, sino la serie que estamos viendo de Elías y Eliseo, y de todos los estudios que, pues, por la gracia de Dios hemos podido compartir con todos ustedes, siempre he sostenido que el reino de las tinieblas tiene dos propósitos, y en esos dos propósitos se enclavan todos los pecados y se enclava toda la construcción del reino de las tinieblas, ¿verdad? Y estos dos propósitos, el primero es que los que no conocen a Jesucristo pues jamás lo conozcan, ¿verdad? Que Satanás los tenga cegados, que Satanás y el reino de las tinieblas pues los tenga distraídos, volteando hacia otro lado y no hacia la vida eterna que es Jesucristo según Juan 14:6, ¿verdad? Y el segundo propósito es que quienes ya conocemos a Jesucristo pues blasfememos su nombre, le ofendamos, le demos la espalda, es decir, pequemos. Esos son los dos propósitos del reino de las tinieblas.
a la luz de las escrituras. Pero dice aquí el autor que no, que el propósito principal de Satanás no es promover el pecado en el mundo, ¿no? Que él finalmente pues no quería ser un demonio, pero se convirtió por querer ser semejante al Altísimo, ser semejante a Dios, ¿verdad? Dice que él no tiene tanto el ánimo de destruir como de construir o realizar su sueño, porque esto cuando dice el autor, construir y realizar su gran ambición de autoridad, pues parece como un sueño, ¿verdad? De Satanás. Y por supuesto, aquí aventando las palabras, digamos, de una forma muy coloquial que ahorita sustentaremos a través de la palabra de Dios, pues creo que había un error. ¿Cómo es posible que se piense que no es uno de los propósitos principales de Satanás el promover el pecado en el mundo? ¿Cómo es posible que podamos pensar que no? Ese no es un objetivo de Satanás. El objetivo que tiene es cumplir su sueño de ser como el Altísimo, de ser como Dios y de tener a este mundo bajo su autoridad, así como todas las huestes celestiales, todo el mundo espiritual y si es posible, pues evidentemente todo el mundo material que se creó por el poder del Señor y por el poder de su boca. ¿Verdad que todos que estamos de acuerdo en que ese no puede ser Satanás, ese no puede ser Lucifer, ese no puede ser el diablo, el adversario, el acusador, la serpiente antigua, el dragón, el que vino para robar, matar y destruir, ¿no? Por supuesto que Satanás tiene como uno de sus principales objetivos promover el pecado en el mundo, si no de qué manera los cristianos ofenderíamos al Señor si no es por la promoción del pecado, o de qué manera las personas que no conocen a Jesucristo no llegan a sus pies, pues están embelesados y están cautivados y están fascinados con el pecado que el mundo otorga. Y alguien tendría que hacerse cargo de todo eso, pues evidentemente es el reino de las tinieblas. Y si es esta organización demoníaca, si es esta organización pecaminosa, pues tiene que tener también una cabeza, ¿verdad? Y este es quien fue Lucifer o Luzbel, y que ahora conocemos como Satanás y el diablo. Claro que tiene el ánimo de destruir porque dice también el autor que no, que pues no es su idea, pero según lo que dice Juan 10:10, él vino para robar, matar y destruir. Todo lo contrario de lo que hace Jesucristo, ¿verdad? Que vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que vamos a leer el contexto del Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 10. De esos versículos que son súper fáciles de aprender, ¿verdad? Porque podemos saber lo que dice y a veces se nos olvida qué capítulo y qué versículo, pero es 10:10. Dice, el ladrón, hablando evidentemente como vimos en el primer episodio los nombres de Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? Ha venido Jesucristo para darnos esa vida que él mismo, por la cual ha sacrificado su vida, ¿verdad? Para que la tengamos en abundancia, no atado al pecado ni atados al reino de las tinieblas y para evitar, por supuesto, pues que hurten, maten y destruyan nuestra vida espiritual. Entonces, cuando dice Schaffer que él no tiene el ánimo de destruir, como tiene el ánimo de construir su propio reino, esto no está en concordancia en realidad con Juan 10:10, porque dice Jesucristo, si tu Biblia es de las que tienen resaltadas las palabras de Jesús, pues encontrarás que viene en rojo. Este versículo es Jesús hablando. Y dice, el ladrón no viene sino, no viene para otra cosa, dice. No viene para otra cosa. Nunca dijo Jesucristo, Satanás viene para cumplir sus sueños. Satanás viene para cumplir su gran ambición, pero no sabemos de qué manera. No, dice, él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hay una forma profunda de analizar cada una de estas tres palabras, hurtar, matar y destruir. No es el tema de hoy, pero creo que es un tema que te debería de interesar y que si tienes tu diccionario Strong o quieres a lo mejor tener un libro de teología sistemática, pues puedes ver la de Schaffer, puedes ver la de Grudem, que es los comentarios bíblicos a lo mejor de MacArthur acerca de Juan 10:10. Y podrías profundizar. Pero dice, el ladrón no viene, perdón, sí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esto simple y sencillamente ya es una contracara, ¿verdad? De lo que Schaffer estaba diciendo en su texto. Entonces, claro que y desde luego que promueve el pecado. El pecado no viene sin antes la tentación y la tentación siempre va a ser puesta por Satanás, porque dice la palabra de Dios
que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Entonces alguien tendría que hacer, ahora sí que el trabajo sucio, ¿verdad? Alguien tendría que ser quien nos tentara. Esto tiene mucho que ver y por eso tomamos los 3 episodios anteriores para analizar de una forma profunda a Satanás, su creación, su misión y su destino, puesto que nosotros alcanzamos a comprender que somos criaturas libres, somos entes creados, personas creadas por el Señor, llenos, por supuesto, de su imagen y de su semejanza, y entre eso, pues viene el libre albedrío, la libertad de decidir seguir el bien o seguir el mal, aquel por el cual fue protegido el trono de Dios y a quien le correspondía protegerlo, pues fue finalmente quien cayó, en este caso Luzbel, Lucero de la mañana, Lucifer, ¿verdad? Y entonces nosotros nos damos cuenta de que también tenemos la posibilidad, por supuesto, de que en cualquier momento, pues decirle no a Jesús, así como cuando tuvimos la bendición de aceptar su oferta de la vida eterna y del perdón de pecados, también hay quien va a decir, no, pues no lo voy a hacer, ¿verdad? Y cuando en estos dos objetivos que tiene el reino de las tinieblas, cuando se trata de cumplir el primero, de que nadie conozca más a Jesucristo, todo se trata a través del pecado. Y aquel cristiano que ya conoce a Jesús y que no va a perder la salvación, que tampoco es el tema, pero no significa que tengamos toda la libertad de pecar de forma indiscriminada, también es a través del pecado. Ahora, es que no hay un pecado si no hay una tentación, ¿verdad? La tentación es puesta siempre por el reino de las tinieblas, no puede ser puesta por el reino de Dios. Si el Señor y la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, a nosotros no nos queda más que reconocer que la tentación viene de otro lado y en este caso pues no puede ser del mismo ser humano sino del reino de las tinieblas. Ahora, aquí me van a decir, no, es que Santiago dice que todos nosotros somos tentados de acuerdo a nuestra propia forma de ser, de acuerdo a nuestra propia persona, en términos coloquiales, de acuerdo a del pie en el que cojeamos, ¿verdad? Que somos tentados y seducidos por nuestra propia carne y por nuestras propias concupiscencias. Lo vamos a analizar en un momento. Y tiene razón, pero eso no significa ni da por inocente al reino de las tinieblas quien trata de poner un buffet y una mesa en el cual nosotros decidamos comer o no comer, ¿verdad? Mateo 4 nos da, por supuesto, uno de los pasajes más importantes dentro de la palabra de Dios y que también todo mundo conocemos, que son las famosas tentaciones de Jesucristo, el cual ya hemos hablado abiertamente. Ahí en mi canal de YouTube puedes encontrarte justamente con este estudio, ¿verdad? Y aquí hablan, por supuesto, Ah, dice el versículo del capítulo 4 de Mateo, que Jesús fue llevado al desierto, el versículo 1, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Dice, y vino a él, ¿quién? El tentador, ¿verdad? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y conocemos las 3 tentaciones que hizo, ¿verdad? Nosotros encontramos también la sabiduría de Jesucristo en cómo le responde, pero en lo que yo quiero fijar tu atención, por supuesto, es en el versículo 3. Si no fuera uno de los principios fundamentales de Satanás, la promoción del pecado a través de la tentación, ¿qué caso hubiera tenido entonces que el mismo Satanás tentara a Jesucristo? Si bien es cierto que nosotros no somos a lo mejor tan importantes como Jesucristo en un mundo espiritual, ni somos nosotros, ¿verdad? 100% puros, ni tenemos una santidad absoluta, porque si el ser humano fuera capaz de hacer eso, entonces estaríamos diciendo que el sacrificio de Jesucristo no hubiera tenido ninguna validez, puesto que sí, el ser humano hubiera podido mantenerse en santidad por nuestros propios méritos. Pero quiero llamar tu atención a que el mismo Satanás fue el que tentó a Jesucristo. La tentación no es un pecado. Quiero que también lo entiendas, ya lo vimos en los episodios anteriores. Lo que da a luz al pecado son nuestros pensamientos cuando estamos trabajando sobre esa tentación y entonces decidimos comer de esa cena, comer de ese buffet del cual te hablaba hace un momento y que es puesto, por supuesto, que el reino de las tinieblas. Repito, alguien podría decir, no, no, es que es tu carne también y son las historias del mundo y son la vanagloria y lo vamos a ver y sí es verdad, pero todo eso tiene que estar coordinado, ordenado, como en un ejército por el reino de las tinieblas y su comandante supremo, por supuesto, es Satanás.
Vino a él el tentador, que es la palabra griega peirazo, que significa incitador, ¿verdad? Si somos tentados con el objetivo de pecar, no tiene otro resultado más que el incitarnos. La idea es que nosotros caigamos en esa tentación, que nuestra carne, lo que nos gusta, lo que nos llena la mirada, la mente, lo que llena nuestras propias concupiscencias, nosotros lo llevemos a cabo, habiendo sido antes como incitados. Incitados, lo mismo dice Mateo 4:3, que vino a él el incitador, el peirazo, para que Jesús cometiera ¿qué? Pecado en cualquiera de esas tres tentaciones. Y entonces, fíjate qué cosa tan importante, porque te has preguntado, pues, ¿para qué lo tentó? Si lo hubiera tentado y Jesucristo hubiera caído en un instante, y quizá Jesucristo se hubiera arrepentido al siguiente instante, simple y sencillamente Jesucristo ya no hubiera podido ser el Cordero sin mancha que murió para poder justificarnos delante del Padre. Él ya hubiera cometido un pecado, aunque se hubiera arrepentido al siguiente instante, como estoy seguro que muchas veces nos pasa, que bueno, estamos pues acá, ¿verdad? Cavilando sobre algo que a lo mejor nos gusta, etcétera, y que no está bien delante de los ojos de Dios, y pum, pecamos y de inmediato decimos, ah, Señor, ya, pues ya pequé, ¿no? Perdóname, y el arrepentimiento es genuino y dices, qué distraído fui, o sea, cometí un error, caí en este lazo de Satanás. En ese instante a lo mejor pudo Jesús haber caído y decir, no, pues sí voy a convertir las piedras en tortas de jamón, ¿verdad? O en un corte, en un ribeye o algo así bien rico y me lo voy a comer después de 40 días y 40 noches en ayuno. Y al agua en lugar, pues igual la voy a convertir en vino antes de mi tiempo, ¿verdad? Antes de las bodas de Caná. De una vez me echo un traguito de vino y a lo mejor Jesucristo le hubiera dicho, híjole, ya pequé. Y de inmediato se hubiera podido arrepentir como posiblemente lo hemos hecho tú y yo. Pero él ya no hubiera sido el Cordero sin mancha. Él ya no hubiera sido aquel que dice la Escritura que jamás conoció pecado. Él ya no pudo haber sido el sacrificio perfecto para justificarnos delante del Padre, a ti y a mí. Así de importante era que Jesucristo no pecara. Uno, y aunque hubiera tenido arrepentimiento, ya no hubiera sido el Cordero sin mancha, ¿verdad? Y bueno, dice Primera de Tesalonicenses 4:15, acompáñame rápidamente. Dice así, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, ya me equivoqué, como dice el pastor Jesse, aquí ha de haber metido el chanclas, la mano, porque déjenme ver si es segunda de Tesalonicenses. De pronto se nos van así los números, ¿verdad? Así yo justificándome. Pero dice, no, tampoco es. Ah, no, es que estoy en Primera de Timoteo. Pues por supuesto, porque Primera de Tesalonicenses, digo, Segunda de Tesalonicenses no tiene 4 capítulos, ¿verdad? Ya lo habíamos analizado ampliamente. Bueno, el tema es justamente ese, ¿verdad? Que si somos tentados con el objetivo de pecar, pues es un objetivo que tiene Satanás. Y retomando un poquito lo que dice Schaffer, ¿verdad? Que él no es como que el principal promotor del pecado en el mundo, pero justamente reflexionando también en eso y cómo nos enseña el apóstol Pablo en Efesios, por ejemplo, que habla de justamente en Efesios 6, en el versículo 12, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Lo que nos enseña que aunque nosotros podemos ser carne, aunque nosotros podamos tener nuestras propias concupiscencias, lo que somos seducidos, como dice Santiago, y ahorita lo vamos a analizar, repito, no podemos nosotros pensar que nuestro pecado solamente está partiendo de nosotros. Yo repito, cuando Schaffer hace esta afirmación, se me hace tan raro, pero pues tengo que decirlo como es. Pareciera que está disculpando, ¿verdad? A Satanás y adjudicándonos muchísima más responsabilidad de la que en realidad debemos de tener. Y con esto quiero que tú comprendas algo que es fundamental. Yo quiero que tú comprendas que muchas de las cosas que nosotros hacemos y muchos de los pecados con los que nosotros hemos tenido que convivir o con los que hemos tenido que luchar,
muchas veces sí son nuestra responsabilidad. Como te dije, tanto Luzbel, el lucero de la mañana, como toda la creación angelical y por supuesto el ser humano, fuimos creados con un libre albedrío, con la posibilidad de elegir entre el bien y entre el mal, ¿verdad? Y muchas veces nuestras propias decisiones, nuestra propia carne, nuestros propios pensamientos, la vanagloria del mundo y muchas cosas nos seducen de tal forma que nosotros a veces ni reflexionamos si lo que estamos haciendo, pensando o diciendo va a causar o va a traer a luz a un pecado y simplemente actuamos de esa manera. Y muchas veces también se dice que, esta es una frase que yo escuché hace muchos años y que decían que pues es más fácil echarle la culpa a Satanás, es que fue el diablo el que me tentó. El pastor Jesse siempre sale con un chiste, este, yo creo que muchos ya se lo saben, de que se le acercó una hermana y que, ay hermano, es que a mi hija la tentó Satanás. ¿Y cuál la tentó Satanás? Quien la tentó fue su novio, ¿verdad? Quienes cayeron en fornicación o en impureza sexual, pues fueron ellos mismos y no tanto por un lazo de Satanás, sino por su propia determinación, sus propios pensamientos y su carne. ¿Y qué tiene que ver con lo que te decía que estaba aclarando Schaffer en su libro? Pues muy sencillo. Hay una frase que decía, actualmente la iglesia lucha y dice, ¿verdad?, necesitar siempre una liberación. Es decir, aquellos promotores del pecado, tanto del reino de las tinieblas como aquellos que piensan de sí mismos, que son tentados por Satanás, ya sean hombres o mujeres, le echan la culpa para siempre al diablo, ¿verdad? Le echan la culpa para siempre a Satanás y dice esta frase que en esta actualidad la iglesia dice que necesita liberación, cuando en realidad lo que necesitan es un genuino arrepentimiento. Y esto no se trata de estar disculpando al reino de las tinieblas, porque tendremos que concluir este estudio diciendo que al final de cuentas, ya te estoy spoileando, Satanás sí es la causa directa del pecado por el propósito que tiene y por la influencia que tiene sobre cada uno de nosotros, cristianos y no cristianos, sí, familia, sí, hermano, hermana. Tú puedes ser hija, hijo del Señor, claro que sí, puedes estar sellado con el Espíritu Santo, pero el reino de las tinieblas puede seguir teniendo influencia sobre ti como lo hizo con Pablo, con el apóstol Pablo, cuando él decía que luchaba contra su propia carne, él decía que hasta cuándo estaría en ese cuerpo de corrupción, en ese cuerpo de pecado, puesto aquello que no quería hacer terminaba haciendo, ¿verdad? Seguimos teniendo una influencia satánica y demoníaca porque seguimos siendo carne, pero a lo que voy es que es justamente eso. A veces, aunque Satanás es el promotor de las tentaciones, el promotor del pecado y que por supuesto viene a hurtar, a matar y a destruir, nosotros estamos teniendo una racha en la que le echamos la culpa. No, pues es que a mí me puso un lazo Satanás, es que a mí me hizo pecar él, es que, ay, no, fueron las situaciones que me puso el diablo y por eso reaccioné así. Una, nosotros no podemos adjudicarle todo porque muchas de las determinaciones son causa de nuestra propia concupiscencia y de nuestras decisiones y nuestra carne nos llevó a pecar. Y en segundo lugar, dice la palabra de Dios, esto para la iglesia, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de qué? Dominio propio, la cual también es una de las características del fruto del Espíritu que están en Gálatas 5, con donde dice que también tenemos esta parte del fruto del Espíritu que es templanza, que en realidad significa dominio propio y que también significa estar dentro del mal, pero no recibirlo, lo que nos haría incapaces de reaccionar de una forma inadecuada. Miren, dice, por ejemplo, porque es mucho mejor si lo podemos leer tal cual, ¿verdad? No nos queda, por supuesto, ninguna duda acerca de los dones del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero esta palabra templanza tiene esos dos significados, dominio propio. Es decir, Dios nos ha dado un fruto en el espíritu, porque dice más, el fruto del espíritu, y ese espíritu con E mayúscula, es decir, lo que va a generar en nosotros, no son toda esta cantidad de características, es
un espíritu con estas 9, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Que repito, esta palabra sí significa, templanza sí significa dominio propio, pero que también significa estar dentro del daño, pero no recibirlo, lo cual nos lleva a comprender y a concluir que la templanza, estar dentro del daño, es decir, estar bajo la tentación, no nos hace a nosotros ser forzosamente pecadores. Es decir, nosotros podemos estar bajo un ataque del maligno, estar bajo el ataque del reino de las tinieblas, estar bajo el ataque del mundo, de nuestra propia carne. Estamos recibiendo el daño, perdón, estamos dentro del daño, pero no lo estamos recibiendo. La tentación está puesta en la televisión, la tentación está puesta en tu computadora, la tentación está puesta en tu salón de clases, en tu trabajo, con tus amigotes, ¿verdad? Estás dentro del conflicto, pero no lo estás recibiendo. No estás recibiendo esa maldad, lo que te impide entonces, ¿qué? Pues pecar. Esto es algo maravilloso que nos enseña la palabra de Dios, como Efesios 6:12. Debemos de entender que sí, muchas determinaciones son nuestras, son carne, son concupiscencias, pero nunca nos dice la palabra de Dios que luchemos forzosamente contra nosotros mismos, dejando de lado el verdadero origen de la maldad y por lo cual nosotros estamos en pecado, que son todas las huestes espirituales de maldad. No tenemos lucha contra carne y sangre. Por más que me digan, es que yo lucho con mi carne, es que Pablo decía que todo el mal que no quería hacer, eso terminaba haciendo, ¿verdad? Y oraba al Dios: ¿hasta cuándo me has de librar de este cuerpo de corrupción, este cuerpo de muerte? Porque todo lo que yo no quiero hacer, termino haciendo. Él no estaba luchando contra su propia carne. La carne tiene las decisiones que son influenciadas por el reino de las tinieblas, porque dice, repito, Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra la carne, sino lo que está influenciando mi carne. Porque, te repito, hace un momento te dije, nosotros seguimos siendo carne y por eso existe una influencia demoníaca todavía. Si nosotros no fuéramos carne, si nosotros fuéramos ya 100% del Señor, completamente espirituales, no habría ni siquiera posibilidad de que el reino de las tinieblas pudiera conmovernos a nosotros. Pero como bien decía Pablo, tengo un cuerpo de corrupción, tengo un cuerpo de muerte, tengo un cuerpo de carne, tengo un viejo hombre que mora dentro de mí y lucha por salir. Tengo todo eso que no le pertenece al Señor. Nuestra carne no le pertenece la impureza con la que nosotros fuimos concebidos, no le pertenece nada que tenga que ver con nuestro pecado, sino todo lo contrario. Aquello que fue influenciado por el pecado fue lavado en la cruz del Calvario por Jesucristo, según Colosenses 2, lo que nos ha hecho ahora justificados delante del Señor, ¿verdad? Segunda de Corintios 11:3 dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es bien importante y tiene que ver justo con lo que les estoy diciendo, porque una vez más no dice, no es lo que te diga, pues a lo mejor la carne, el intelecto, las personas, ¿verdad? El marxismo, lo que pensaba Freud, el darwinismo, lo que piensa ahora el razonamiento de Richard Dawkins, el ateo debatiente más prominente de este siglo, y todos estos ateos y estas grandes mentes que tratan de engañar y de distorsionar la verdad del evangelio, que por mucho que puedan razonar, no han podido quitar una sola coma, una sola letra de toda la palabra de Dios, sino que todo lo contrario. Hay personas que se han encargado de llevar años o décadas de su vida para hacer de este libro trizas, ¿verdad? Destruirlo y lejos de encontrar lo que ellos buscaban, que eran anacronismos, falsas contradicciones, etcétera, etcétera, pues han encontrado en realidad, pues con Jesucristo, ¿verdad? El Dios verdadero, y han tenido que rendir sus pies. Pero dice, fíjense cómo dice el apóstol: me temo, le está hablando por supuesto a la iglesia de Corinto, me temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, escúchalo bien, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo no va a ser un promotor de la mentira y del pecado el mismo Satanás?
como asegura Schaffer, que no tiene concordancia con la verdad, si el mismo Pablo le está diciendo a Corinto que espera que no sean engañados como lo hizo con Adán y Eva. Ahora, aquí tendría que hacer un paréntesis, porque aunque no vamos a entrar en profundidad, sí tenemos que encontrar algo que es fundamental acerca del jardín del Edén y de la tentación de Adán y Eva y del pecado original. Este pecado, que no es la raíz ni el inicio de la maldad, como ya lo vimos en los episodios anteriores, sí es el pecado de la humanidad y el origen, y por lo cual nosotros nacemos ya en pecado, ¿verdad? Muchas religiones, muchos pensamientos piensan que era la impureza sexual, que eran las relaciones, hablan de una primera esposa de Adán, etcétera, etcétera. Nada de eso tiene fundamento en la palabra de Dios, sino el engaño y la confusión de los sentidos que hizo Satanás con Adán y con Eva. No nos vamos a poner tampoco a discutir si Eva comió primero del fruto y después Adán. Algunas personas o las pinturas de los periodos clásicos de los grandes artistas retratan como una manzana, el fruto del cual debía estar prohibido para Adán y Eva. No se piensa que sea así, puesto que la escritura no dice en ninguno de los capítulos del Génesis que haya sido una manzana. Algunos teólogos piensan que era un higo, puesto que ellos, después de pecar, cubrieron su desnudez con las hojas de la higuera. Algunos más piensan que, bueno, a lo mejor pudo haber sido cualquier otro fruto. Recordemos que antes de Noé, nuestros cuerpos siempre fueron diseñados y la orden del Señor fue comer las verduras, los vegetales, todo lo verde del campo, sin que esto signifique, como una religión completamente herética y sectaria, me parece que de los Estados Unidos, que quiere obedecer fuera de contexto este versículo de Génesis 3, donde dice que deberían de consumir todo lo verde y que tienen como su obediencia más nata el consumir todo lo que tenga que ver con marihuana y por supuesto drogarse con marihuana. Está eso completamente fuera de contexto. Pero bueno, retomemos a lo serio. Cuando Satanás hace extraviar el sentido de Adán y de Eva, no estaban aludiendo, por supuesto, ni estaban pensando en algo que fuera externo a la maldad que ya hacía en el propósito de Satanás. Quiero complementar algo de los episodios pasados, y esto es muy interesante. Miren, habíamos hablado de las dos caídas de Satanás previas, ¿verdad? Es decir, la primera, cuando cae del trono del Señor, de la destitución de su labor, que era el resguardar el trono del Señor, cae de ese empleo. No es que haya caído de arriba hacia abajo, como, aunque parezca tonto decirlo, sino eso fue la segunda vez cuando él, puesto desde su creación, por supuesto, hecho en los cielos, cuando no existía pecado y que no había una separación entre el cielo y la tierra, Satanás fue puesto dentro de esta tierra y fue cuando planeó su rebelión, ¿verdad? Querer subir a las nubes, querer subir a las estrellas, luchar contra el reino celestial, querer ser semejante al Altísimo, el cual fue abatido en gran manera y ahora sí cae, ¿verdad? Y ya no cae en la superficie de la tierra, el cual ya había desordenado, ya había destruido, porque estaba sin satisfacción en este reino de maldad que ya tenía, y es echado al Seol, a un lado del abismo. Hasta ahí va bien, ¿verdad? Y bueno, Dios en su soberanía determina que esta tierra, que como nos enseña Génesis 1:2, estaba desordenada y vacía, puesto que Satanás y la tercera parte de los ángeles caídos habían sido arrojados al Seol, a un lado del abismo, no estaban ya sobre la faz de la tierra de una forma corpórea habitable, ya estaba desordenada, puesto que nos dice la escritura en Isaías 14, que había asolado a los pueblos, que había destruido, y habíamos platicado que uno de los enemigos de la maldad es la misma maldad y se vuelve autodestructiva. Cuando comprendemos todo eso, podemos entonces llegar a la conclusión de que justamente este ser, que es una serpiente, que en realidad, pues tengo que decirlo tal cual como es, no es la traducción correcta de Génesis, sino que la serpiente, que es del hebreo Nahash, es una imagen que nos revela a nosotros a un ser brillante y de carácter divino, y que era un aconsejador, ¿verdad? Y aconsejador entre comillas. Vamos a desglosarlo. Cuando la palabra del Señor nos enseña a nosotros que la serpiente era astuta más que todos los animales,
Esta palabra animal significa creación, no es la misma palabra de animal o del reino animal. Lo que debemos de entender a la luz de la escritura y entendiendo la raíz hebrea de la palabra serpiente, Nahash, es que en realidad Satanás no era una lombriz. No era una víbora, no era una serpiente, no era eso, era alguien resplandeciente, era alguien brillante y que aconsejaba. La palabra Nahash, que es traducida como serpiente, en realidad es una persona que es un sabio, ¿verdad? Y que tiene por naturaleza, como podríamos decirlo, como un sortílego, ¿verdad? Como un oráculo. Él auguraba lo que le pasaría a Adán y Eva si comían del fruto que Dios les había prohibido, pero al mismo tiempo era una criatura de carácter divino, puesto que la palabra Nahash en el hebreo significa brillante y deslumbrante. Ahora, vamos a retomar los capítulos anteriores, que esto está increíble. ¿Cuál fue el primer pecado? No fue el querer ser igual al Altísimo, ya lo desglosamos con mucha calma. Fue a causa de sus contrataciones, como nos enseña la palabra de Dios tanto en Ezequiel como en Isaías. A causa de su soberbia, a causa de lo que él logró con su hermosura, a causa de su bien su figura bien parecida, el brillo refulgente que nos enseña a nosotros en cualquier teología que habla de un ser divino y que por supuesto ha sido desprendido de su ministerio principal, que era el resguardar el trono de Dios y el evitar que los ángeles o la creación angelical o celestial cayera justamente en lo que él cayó. No, nunca nos dice la escritura, escúchalo bien, nunca nos dice la palabra de Dios que cuando él pierde, lo pongo entre comillas para quienes nos escuchan, el empleo de resguardar el trono del Señor, cuando sube con la rebelión satánica, cuando es abatido hasta un lado del abismo, en la palabra del Señor nunca nos dice que él se convirtió en un ser repulsivo, en un ser maligno, en un ser todo grotesco que causara terror. No, todo lo contrario. Él siguió siendo un ángel, ahora uno por supuesto caído, el cual arrastró a todos sus negociantes, porque recordemos que decía que a causa de sus negociaciones, a causa de sus tranzas, a causa de todos los negocios que él hacía, que por supuesto tenía que ser con más parte de la creación angelical, fue destituido de la gloria del Señor y arrastró consigo mismo a todos sus clientes, ¿verdad? A todos los que hacían negocios con él. Esta persona, este ser angelical, el lucero de la mañana, Luzbel Lucifer, convertido ahora en Satanás, nunca nos enseña la palabra de Dios que se convierte en alguien grotesco. Cuando dice Génesis que la serpiente era astuta más que todos los animales, esa palabra serpiente viene de Nahash, una persona brillante que transmite una naturaleza divina y que es un oráculo, ¿verdad? Que susurra. La palabra Nahash en el original hebreo también significa que sisea, como las víboras, pero esa palabra sisear también significa la pronunciación de algo. Esta pronunciación de carácter divino que tenía, por supuesto, Satanás en el huerto de Edén era el augurio que él le hacía a Adán y Eva. Pero Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto serán como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. Eso estaba completamente fuera de contexto, aunque Satanás fue muy inteligente en hablarles de esa forma. No es tampoco el tema, porque podríamos profundizar muchísimo acerca justo de la primer tentación al hombre, que fue con Adán y con Eva. Tentación una vez más. Esto tenía que ser y partir de alguien. Aunque Adán y Eva en su momento, por determinación propia y con el libre albedrío que Dios les había otorgado, pudieron haberse hallado también mal en su corazón, nunca pasó sino hasta que vino ¿quién? El tentador, ¿verdad? Hasta que vino este tentador que se presenta una vez más delante de Jesucristo para hacerlo pecar. La diferencia es que Adán y Eva, pues por supuesto, que cayeron y pecaron. Ahora, es evidente que si la palabra está mal traducida, que en realidad no era una serpiente, sino era un ser de luz que hablaba con ellos, que incluso
se hacía agradable a la vista, codiciable. Eva le prestaba atención, Eva convenció a Adán, tomó del mismo fruto que incitó Satanás a que probaran. Hay una teoría que no me atrevo a comentarles todavía porque aunque hay razonamientos que pudieran ser lógicos de cuál fue verdaderamente el fruto que comió primeramente Eva y después Adán, pero que por supuesto se responsabiliza a Adán, puesto que él era la cabeza y era el responsable de toda la tierra, no es tan clara, pero créanme, si en algún momento yo pudiera complementar esta serie para decirles cuál verdaderamente fue el fruto a la luz de las escrituras y también a la luz de una lógica espiritual, se los comentaría. Pero ahorita solo pensemos en el potencial que tenía, pues por supuesto, Satanás de convencer a los dos primeros seres humanos en este planeta. Y por eso dice 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean alguna vez extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Ahora, algo que es bien interesante y por lo cual también yo no estoy de acuerdo en que Schaffer diga que no tiene armonía con la verdad, que Satanás tenga como principal propósito el promover el pecado en el mundo, recordemos la destitución del reino de los cielos, que entre comillas decimos que es la primera caída de Satanás. Recordemos la caída de Satanás, que podríamos decir que es la segunda después de la rebelión satánica. Él es echado al lado del abismo, es echado al Seol, por supuesto. La tierra estaba desordenada, vacía, como dice Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pasa todo el mundo preadámico. Y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y viene todo ahí el relato de la creación. En ese momento Dios determina, porque recuerda, en esa expulsión del reino de los cielos, Dios lo dejó habitar sobre la tierra, donde estaba Edén, el mismo Edén de Adán y Eva. Ahí estaba Luzbel, vestido de las piedras más preciosas, que posiblemente, como platicaba y reflexionaba con mi esposa, pudo haber sido que todo esto del esplendor mineral y las piedras y los metales tan hermosos que eran los vestidos de Luzbel, con eso él mismo traficaba y con eso él mismo hacía sus contrataciones y sus negocios, ¿verdad? Pudiera ser, no nos lo dice la escritura, pero es una reflexión muy positiva, muy buena, porque no nos enseña la palabra de Dios con que él hacía sus contrataciones. Pero él tenía como dominio este lugar, ¿verdad? Este planeta. Ya lo había destruido, ya lo había dejado vacío, ya era todo un relajo, lo había desordenado. Por eso dice Génesis 1:2 que estaba desordenada y vacía. Pero le pertenecía. ¿En qué momento Dios dice, este lugar va a volver ahora a dejar de ser tuyo, voy a crear al hombre? Imagínense el odio de Satanás de que lo que tenía ya destruido, desolado, vacío, desordenado, lo que él ya había despedazado a causa de la maldad, porque te repito, uno de los dos enemigos de la maldad es el bien y el otro enemigo de la maldad es el mal mismo con el cual se autodestruyen. Eso tenía esta tierra que digamos que era donde tenía su reino, donde él tenía su trono, el cual ya había destruido, y por eso envidió el del Altísimo y dijo, me subiré a las nubes, a las estrellas, me sentaré en el monte del testimonio, es decir, en el monte donde todos buscarán mi consejo, porque él aborrecía a su propio reino, él despreciaba el propio reino que tenía, porque lo veía destruido y hecho pedazos, ¿verdad? Y dice Dios, voy a reconstruir todo lo que hiciste y te lo voy a quitar y se lo voy a dar al hombre. Génesis 3 nos enseña cómo el hombre ahora es dueño de todo el planeta, reconstruye Edén, vuelve a ser un lugar hermoso, vuelve a ser un lugar donde él estaba, donde cae en un sueño, donde toma una costilla, donde crea a la varona, Eva, donde viene todos los animales por el poder del Señor, donde Adán les pone nombre, donde le dijo, ustedes
gobiernen sobre la tierra. Imagínate, Satanás ya no solo ya no tenía ese reino todo destruido, pero ya decía, bueno, peor es nada, quizá, ¿verdad? No, sino que ahora la determinación y la soberanía de Dios es decir, aún eso te voy a quitar y le voy a dar el dominio a la corona de la creación, ¿verdad? A lo que más voy a amar, que es que la raza humana. Qué cosa tan tremenda. ¿Cómo Satanás no estaría enfurecido por completo para hacer pecar al hombre, para tentar a Eva, para tentar a Adán, para orillar a Caín a matar a Abel, para orillar a toda la población, a una gran población de la humanidad que se fue disgregando por toda la tierra, a pecar en contra de Dios? ¿Cómo dice Schaffer que no es la causa directa de un pecado ni el principal promotor del pecado en el mundo si le fue arrebatado, perdón, una vez más por Dios para entregárselo al hombre? El dominio que ya tenía el hombre sobre el planeta, el cual ya nos pertenecía, en el que pudimos haber caminado con el Señor, en el que pudimos haber sido sus amigos como lo eran ellos, el de poder escuchar su voz, el que no nos estorbara, no hubiera una barrera directamente con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo. Esto sería otra cosa, no estaríamos ni siquiera, no tendríamos ni estudios bíblicos. No. Pero Satanás, ¿cómo dice Schaffer que no tiene el ánimo de destruir? Si lo que más le pudo fue evidentemente que la tierra que Dios reconstruyó para Adán le fue arrebatada. Por eso Satanás estaba en la tierra. Y por eso Satanás entró a Edén. Y la Biblia, repito, nunca nos dice que transformó su forma y que fue alguien grotesco y como lo pintamos y como lo pintan los dibujos más maquiavélicos y más endemoniados y más terribles, que no dudo que se queden cortos si pudieran retratar el corazón, no la apariencia física, sino el corazón del mismo Satanás. Era alguien brillante y con augurios, mentiras, es decir, tentaciones. Incitó a la tentación. Y entonces, repito, dice Pablo que estaba preocupado porque dice, a lo mejor la serpiente, ¿quién? Este ángel, ¿verdad? Este ser inmundo, lleno de pecado, puede llevarte a caer y a darle la espalda a Dios. Dice Charles Stanley en su libro Cuando el enemigo ataca, dice, pero el diablo puede traer cosas, entre comillas, pone, buenas a nuestra vida en forma de tentaciones para hacernos caer en la trampa. Algunas veces puede usar lo positivo para engañarnos, ocultando su verdadera intención de producir algo negativo, es decir, ¿qué? El pecado. Ese es el propósito detrás de cada tentación, dice Charles Stanley. Atinado perfectamente porque nos dice Efesios 6:12 que esa es nuestra lucha contra las huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Esa era la preocupación de Pablo, que esa serpiente, el reino de este encantador, de este ángel, la misma palabra dice, ¿verdad? Que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Y esto disfrazar no significa que se ponga solo una máscara. Él puede venir con cosas buenas, como hace una reflexión Charles Stanley, que puede traer cosas buenas a nuestra vida llena de tentaciones, que nos nubla, como dice Pedro en segunda de Corintios 11:3, puede confundirnos y entonces lo que aparentemente era bueno nos hace caer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir que Satanás no es el principal promotor del pecado en el mundo si lo que él hace es buscar que la joya más grande que somos nosotros, por quienes dio a su Hijo Jesucristo el Señor para morir, peque, no le conozca, le dé la espalda, se enoje con él, le quebrante sus mandamientos? La única forma en la que puede hacerse es a través del pecado, y la única forma en la que el pecado puede subsistir en una persona es a través de la tentación y es a través de un reino de las tinieblas que es bien concertado, bien instruido, bien formado para hacernos caer conforme, eso sí, a nuestras concupiscencias. Dice Schaffer, la idea de que Satanás es actualmente la causa directa del pecado es falsa, porque la Biblia dice que los pecados vienen directamente del corazón depravado del hombre. Pero a ver,
Jesús no tenía un corazón depravado y era 100% humano. Tuvo que ser tentado para pecar. El diablo jamás va a dejar de perseguirnos. Primera de Pedro, acompáñame rápidamente. Nos da muchísima luz al respecto. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice así. Sed sobrios y velad, ¿por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es un consejo que Pedro nos da a todos. No te dice resiste al que te ve feo, resiste a aquella persona que es iracunda, resiste a esta persona que es vengativa, que es rencorosa, que es idólatra, etcétera. Resiste a Doña Tencha, la vecina que te hace imposible la vida. Resiste al suaderos, ¿verdad? El que te hace bullying en la escuela. No, dice la palabra, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, Satanás, su reino entero. Cuando la palabra de Dios se refiere a diablo, o a Satanás, debemos de recordar que no es omnipresente, pero tiene un reinado que está lleno de ángeles caídos, lleno de espíritus malignos, de espíritus inmundos que hacen la labor de Satanás, hacen la labor del diablo. Dice, resistir al adversario, el diablo, que como león rugente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál? Que Satanás no es el promotor del pecado. ¿Cuál? Que Satanás no es la principal causa del pecado. Él es el que nos sirve la mesa para ser tentados conforme a la pata que cada uno de nosotros cojeamos. El mismo Charles Stanley dice, es un hecho deliberado, premeditado, intencional y bien diseñado para traer daño a una persona de cualquier manera, física, económica, racional o espiritual. Esto es lo que él define como un ataque satánico. Si no fuéramos nosotros atacados en todo momento para exacerbar nuestra carne, nuestras malas decisiones, para exacerbar la vanagloria y todo lo que nos ofrende el mundo corrupto, entonces, ¿por qué el mismo apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos manda en Efesios 6 a vestirnos con toda la armadura de Dios? ¿Verdad? Porque esto es 100% espiritual. Primera de Juan, el capítulo 2, vamos unas páginas ahí adelante. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16, dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, escucha bien esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, recordemos en el episodio 1 cómo nos enseña la palabra de Dios, que entre muchos de los nombres de Satanás también está príncipe del aire o el gobernador de este siglo. Aún cuando Dios determinó quitarle este reino despedazado a Lucifer, a Satanás, a sus ángeles caídos y a los espíritus del mundo, y entregárselo a Adán, en el momento que Adán y Eva pecan, se da cabida al pecado y se le da un derecho legal a Satanás para dominar ahora sobre toda la tierra. No hay nada que lo aprese, no hay nada que lo evite. Hay muchas manifestaciones, que tampoco es el tema del día de esta noche, pero hay muchas manifestaciones de la iglesia y del reino de los cielos que detienen también la manifestación completa del poder maligno de Satanás. Pero eso no implica que no sea el que influye en todo el mundo. Y que si un hijo de Dios o alguien que no le conoce, de otra religión o alguien que se quiera ateo, lo que tú me digas y mandes, es siempre puesto por el reino de las tinieblas. No partió toda tentación ni todo camino al pecado, no partió por sí mismo, ni se creó así solo. Tuvo que haber una mente, así como hay una mente maestra para el diseño maravilloso del universo y la mente maestra del plan redentor para encontrar la santidad, hay una mente que es por el momento más elevada que nosotros y que es la del reino de las tinieblas, el cual corrompe el mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, no dice que unas cuantas cosas, los deseos de la carne, ya encontramos la segunda y tercera causa directa del pecado.
Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, según la palabra de Dios, le pertenece a causa del pecado al príncipe del aire y al gobernador de este tiempo, que es Satanás. No es que él rija por sobre todas las cosas. Finalmente, él sigue siendo, como nos enseña el libro de Job, un ser, una persona que le sigue rindiendo cuentas a Dios y que no ha perdido su carácter espiritual. Ojo aquí. Por eso todo lo que los ojos ven, la vanagloria de la vida, todo lo que dice aquí que es del mundo y los deseos de la carne, no surgieron por sí mismos, sino manifestándose a través del reino de las tinieblas. Lo que evidentemente me lleva a la siguiente reflexión y que vamos a ver rápidamente. Déjenme nada más cambiarle aquí y acompáñenme al libro de Santiago, por supuesto, que vamos a analizar en el capítulo 4. Versículos del 1 al 7. Creo que todos nos lo conocemos, ¿verdad? Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¿O pensáis que en la escritura dice en vano: el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. ¿Resistir a quién? Al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7 nos habla de los tres enemigos preponderantes del cristianismo: Satanás, la carne y el mundo. De aquí debo de concluir que Schaffer es cuando dice que Satanás no es la causa directa del pecado, pero el mundo y la carne, la cual es tentada por él, y el mundo, el cual es organizado y planeado estratégicamente para que nosotros caigamos, no puede partir sino solamente del reino de las tinieblas, es decir, solamente de Satanás. Y si analizamos con calma lo que dice Gálatas 5, 19, 21 acerca de las obras de la carne: el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, celos, pleitos, iras, contiendas, herejías, disensiones, me parece que dice griterías, etcétera, borracheras, etcétera, todas estas obras de la carne, todo esto se acumula en cada uno de nosotros al practicarlo por una tentación. No es pecado, como te decía yo al inicio, el ser tentado, sino el maquinar cómo en cada una de estas obras de la carne dar a luz al pecado. Esto es la carne. Y pasiones como las del mundo, la vanagloria, el querer ser reconocido. Ayer justamente el pastor Jesse hablaba acerca de la última piedra, ¿verdad? De los ataques satánicos, de los ataques, la última piedra que Satanás tiraba para que la iglesia cayera, y evidentemente pues hablaba de la soberbia, de aquellos dones y aquellos talentos que Dios nos ha dado y que tristemente perdemos la brújula por la vanagloria, como dice el apóstol Juan, por el reconocimiento del mundo, porque esto que pudo haber llenado de santidad un lugar ahora se ha convertido o nos hemos convertido en un templo y en un estuche lleno de soberbia. Lo que evidentemente hizo el primer pecado de la historia de la creación, y no solo humana, sino angelical, que fue lo mismo que pasó con Luzbel, ¿verdad? Él dice, Isaías, que él era hermoso, era brillante, era alguien que llamaba mucho la atención, el cual, y a lo cual, por supuesto, él le sacó jugo. Que ahí viene otra teoría que, híjole, no podría comentar porque hasta que lo podamos estudiar todavía más a fondo, pero ahí cuando sepamos les diremos, pero imagínense él con qué podía, dice la palabra del Señor, que se halló en él maldad,
que a causa de sus contrataciones se llenó de soberbia, ¿no? Entonces, todo esto puede hacer, como dice también Santiago, que nosotros pedimos, pero estamos pidiendo mal, porque queremos gastar en lo que, en nuestras propias concupiscencias, queremos gastar en nuestros propios deleites. Y dice después, almas adúlteras. Es decir, están jugando de una forma o sea, le estás dando sentido a la carne, ¿verdad? O sea, queriéndote, o como tristemente pasa muchas veces en algunas iglesias, queriendo ser los más espirituales, se han vuelto a la carne de una forma en la que solamente la soberbia los puede sostener, ¿verdad? Y así ha pasado con muchísimos predicadores y grandes ministerios. Primera de Juan 2:16 habla justamente de eso, de esos deseos de la carne, el de los ojos, la vanagloria de la vida, pero todo lo que procede del mundo, el cual gobierna Satanás, el cual tiende los buffets, pone las mesas, servidas de todo pecado, servidas de toda tentación, te pone la trampa. Hay amistad con el mundo, aprobación más del mundo, la música del mundo, traigamos el mundo a la iglesia, jalemos gente a la iglesia como lo hace el mundo, conquistemos a una mujer como lo hace el mundo, llamemos la atención como lo hace el mundo, evangelicemos como lo puede hacer cualquier otra religión y no con la verdad y la autoridad de Jesucristo. No hablemos de la condenación del mundo, sino de la prosperidad del mundo. Todo es agradar al mundo. ¿Cómo no va a ser parte de lo que se convierte en un enemigo del cristiano, pero que finalmente está dirigido por Satanás? Lo que vuelve al principio de las cosas, a que debemos de concluir que nuestro adversario, el diablo, según Primera de Pedro 5:8, es la causa directa de las tentaciones de nuestra carne, que nuestra propia concupiscencia tiene que ver con nuestras determinaciones, también es verdad, pero no todos podemos ser tentados iguales, cogemos de diferentes piernas, por decirlo de alguna manera, y el reino de las tinieblas lo sabe, ¿verdad? Y nuestras determinaciones son las que van a hacer si pequemos o nos guardamos en santidad. La responsabilidad va a ser nuestra, pues sí, porque la determinación fue nuestra, el decidir hacerlo o no, pero la causa, el origen de todo, por supuesto que es Satanás, no como dice Schaffer, que él no tiene intención de promover el pecado, es absolutamente todo lo contrario a la luz de todos estos versículos bíblicos. Y siendo el príncipe de este mundo, el de la potestad del aire, el que mueve absolutamente todo y tiene las mesas llenas de pecado para que nosotros podamos caer en ellas, es por supuesto el reino de las tinieblas. Esa es la vanagloria, eso es lo que nos ofrece el mundo. Y aunque volvemos a ser responsables de determinar si nos sentamos de esa mesa y comemos, alguien tuvo que haberla puesta. El origen principal de que esa mesa estuviera puesta vuelve a ser el propósito como promotor principal del pecado de Satanás. Segundo punto, y con esto terminamos. Dice Schaffer que lo que quiere Satanás en realidad no es justamente la promoción del pecado, sino el de conseguir sus gran sueños, su gran ambición, que es la de tener autoridad sobre este mundo, ¿verdad? En cuyo programa, como dice él, cito textualmente, se incluye pues la cultura, la moral y la religión, para que nos quede claro que las religiones no están permitidas por el Señor. Las religiones no son de parte de Dios, las religiones son un intento del ser humano, perdón, que ha sido inspirado no por el reino divino, sino por el reino de las tinieblas para intentar religarse al Señor, religare, religión. Bueno, eso no puede ser verdad. ¿Por qué? Bueno, va a ser muy sencillo y espero no detener mucho. Satanás no puede tener el mismo ánimo de ser semejante al Altísimo que nos muestra y de ser quien era, como nos muestra Ezequiel 28 e Isaías 14. Y olvidarse de los propósitos de construir un reino. Eso era lo que él quería en la rebelión demoníaca como satánica, como ya lo vimos, ¿no? Por una simple y sencilla razón. El diablo no ignora lo que ha de sucederle. Satanás sabe perfectamente cuál será su fin.
Él no desconoce las batallas finales, la guerra que ha de librar contra el reino de los cielos, en esta segunda rebelión o tercera, dependiendo del punto de vista que lo veamos, y en esta segunda caída que viene establecida en Apocalipsis 12, que vuelve otra vez a los cielos, se vuelve a agarrar a trompos y va para abajo otra vez. Ahí viene una tercera caída. Por si nada más se les ocurre hablar de la caída de Satanás, no, hay tres. La que es la destitución del reino, la que es del cielo a la tierra y la que vuelve a ser del cielo a la tierra de Apocalipsis 12. Satanás no desconoce ninguna de estas batallas finales que están establecidas en el Apocalipsis. Es decir, Satanás conoce cuál es su fin. Por eso en estos dos objetivos, él trata de llevarse consigo al lago de fuego y azufre a la mayor cantidad de gente posible. Y a los que ya no nos puede arrebatar, según la escritura, del amor del Señor, pues hacernos evidentemente pecar en contra de él. Pero Satanás no ignora que él va a ser encadenado incluso en el milenio. No desconoce que su fin es el lago de fuego y azufre. Es decir, lo lógico sería preguntarse con base en esta reflexión de Schaffer, ¿verdad? ¿Cómo anhela Satanás consumar su sueño guajiro o esta gran ambición en un mundo terrenal y espiritual si conoce que su fin será el lago de fuego y azufre? No tiene ninguna lógica. Decir que no es el promotor del pecado y que no es su intención la destrucción, sino el cumplir su gran ambición de ser rey, de reinar sobre todo, es incongruente con la palabra de Dios, porque volvemos a lo mismo. El diablo conoce perfectamente la Biblia mejor que tú y mejor que yo. Y evidentemente si la conoce mejor, sabe cuál es su fin, y no hay del Génesis al Apocalipsis un solo momento en el que Satanás se consagre logrando este sueño, que a lo mejor puede ser derribado después por el Señor, que a lo mejor puede recuperar el trono, por decirlo de algún... No, nunca hay una victoria del reino de las tinieblas. Es ilógico. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Cuando hablan de adversarios de Jesús, no puede haber un adversario. El mismo Satanás sabe que no va a poder contra Miguel, contra los ángeles, contra la iglesia. Dijo Jesús que ningún arma forjada en contra de la iglesia iba a prosperar. No tienen mayor fuerza que Dios. Es decir, jamás va a lograr lo que Schaffer dice, su gran ambición. No es lógico. No hay en la Biblia ningún parámetro, te repito, que nos muestre que al final o en el transcurso, antes de su destrucción, realice esa gran ambición. De hecho, Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Primera de Juan 3:9, ¿verdad? Lo que nos lleva a concluir que no podrá el diablo cumplir jamás su gran ambición. Está reservado ese reino de las tinieblas para la destrucción y no un reinado donde Satanás sea supremo. Te repito una vez más en Apocalipsis 12:4. Ahí viene, bueno, viene otra vez. No entiende el chanclas, el patas. Y dice, también del 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y les arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró de frente de la mujer, estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo. Bla, 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 bla. Bueno, hubo una gran batalla, dice el versículo 7, en los cielos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo, o sea, va para abajo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama como Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Hay otra evidencia de que cómo no va a ser propósito de Satanás la promoción del pecado. Pero ahí otra vez va para abajo, ¿verdad? No prevalece, es arrojado. No hay manera de que podamos concluir de que Satanás lo que busca no es destruir, no es promover el pecado, sino cumplir su gran ambición. Satanás jamás cumple esa gran ambición, lo sabe perfectamente. No podemos decir que se enfoca en buscar cumplirla antes de hacer caer al mundo y ser el principal promotor del pecado. Y bueno, hay una reflexión que es la que te decía muy al inicio, que tiene mucho peso para poder comprender que, si bien es cierto, Satanás sí es la causa directa del pecado, pero no la única, es el milenio. Porque en el milenio, Satanás también lo sabe, Satanás va a ser encarcelado. Y la humanidad seguirá pecando. La maldad se ha propagado de tal forma en el ser humano
que aún con él encerrado, el pecado seguirá subsistiendo en el milenio. Lo cual nos enseña que no es necesario ni siquiera que esté Satanás suelto para que el hombre continúe en pecado, cayendo a través de lo que ofrece el mundo y que ha dejado establecido a un encarcelado Satanás, cayendo a través de complacer su propia carne, el ser humano, aún sabiendo que toda tentación no proviene de Dios, sino que está puesta ahí por los pensamientos que, como nos dijo Efesios, Corintios, vienen a causa no de carne y sangre, sino de los principados y las potestades de maldad. Pero Dios sabe que aún así tenemos la capacidad de resistir al diablo, de no dar pensamientos más allá que promuevan el pecado, de saber que la tentación no es pecado y que no podemos sentirnos mal por tenerla, sino que en ese momento debemos ser conscientes de que tenemos un espíritu de templanza, ¿verdad? Parte del fruto del espíritu es ese dominio propio, eso estar dentro de la tentación pero no sucumbir ante ella. No somos cobardes, nos enfrentamos a un reino de las tinieblas. No es menester nuestro luchar contra nosotros mismos, sino contra nosotros mismos influenciados por el reino de las tinieblas. La causa directa del pecado siempre será el mal. Y el mal radica en una sola persona, que es Satanás. Y bueno, así concluimos esta miniserie de Satanás. Espero que les haya sido de mucha bendición. Sé que ha sido un camino largo, lleno de mucha información y cosas que nos han dejado sorprendidos, pero créanme, aún hay más. Así que como siempre les digo, que cada estudio sea la base para que ustedes sigan profundizando. Cualquier comentario, pues pueden decirlo, por supuesto. Escríbanme inbox, cualquier inquietud, cualquier duda. En unos días seguramente estará disponible en audio, solo en audio, para que puedan volver a escucharla y volver a edificar su vida a través del conocimiento de la palabra del Dios. Creo que es una maravillosa oportunidad también de poder adquirir el audio. A veces no podemos ver los videos, ¿verdad? Vamos manejando, o se nos complica, o los formatos, o no tenemos el internet, ¿verdad? En la calle, etcétera, pero pues unos audios en MP3 para todos es mucho más sencillo. Así que pues me voy a poner a bajarlos, a crear un link para todos ustedes. El que lo guste, pues me escribe un mensaje inbox y con gusto se los mando. Mañana se estrena este capítulo a las 8 de la noche en la plataforma de YouTube, en mi perfil. Compártelo, acuérdate que esto es muy importante para que más gente pueda entender y conocer acerca de este adversario, que pues a todas luces es vencido, que sí es el promotor de la maldad, sí es el origen absoluto del pecado, y que verdaderamente no es el único, sino nuestra carne y lo que ofrece el mundo nos ha cautivado de tal manera que él, habiéndolo diseñado, siendo la causa directa, tristemente está ganando terreno. Pero para eso está la iglesia, para predicar las buenas nuevas, el evangelio. Así que pues te animo a que este mensaje lo compartas en tu muro a más personas. Y pues bueno, que Dios les bendiga. Le damos gracias al Padre por su enseñanza. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque nos sorprende tu palabra. Y aunque sabemos que podemos profundizar aún más, que hay muchos más temas, sabemos, Padre, que tú, como dice Deuteronomio 29:29, nos has revelado lo necesario para nuestra edificación. Lo demás te pertenece a ti y a la divinidad. Y nosotros, Señor, con lo que tú nos das, nos dejas enamorados, cautivados y siempre anhelando estudiar más tu palabra. Gracias, Señor, bendícenos a cada uno de los que estuvimos aquí, de los que están por escuchar este mensaje, Padre, y danos la sabiduría y la fortaleza para seguir adelante con la serie de Elías y Eliseo el próximo lunes. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a seguir con Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Descansen. Espero que haya sido de bendición. Paz y gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bye, bye. Bye a todos.